lograron ahí ya encontrar Evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 13. Y ahí vamos a poner el fundamento para nuestro tema de hoy, la historia de la casa de Dios. Dice Juan 2, verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, hermanos, los evangelios cuentan que 2 veces el Señor Jesucristo tuvo que purificar el templo. La primera vez es esta, fue al comienzo de su ministerio público. Y la segunda vez que purificó al templo fue después de su entrada triunfal. Cuando entró y la gente cantaba: Hosana, el que viene en el nombre de David. En la semana en que él fue a la cruz, en esos días, él hizo la segunda purificación del templo. Como usted ve, la gente venía para adorar y venían de lejos, hasta a veces de otros países, judíos que estaban en otros países, y venían para adorar allí en la Pascua, en el templo. Y entonces, como no podían traer cosas de larga distancia, algunos se avivaron y montaron un negocio religioso y comenzaron a vender, como se dice aquí, los bueyes, y habla aquí de ovejas, y todo esto aquí se estaba vendiendo y se vendían monedas, porque había una sola clase de moneda que se podía ofrendar. No era con cualquier, si usted iba con boliviano no podía ofrendar, si iba con dólares no podía ofrendar, con plata argentina desvalorizada menos. Había una moneda especial, tenía nombre de ciclo, una de ellas, y allí, hermanos, con eso se ofrendaba. Entonces venían y cambiaban, compraban la moneda para hacer la ofrenda de acuerdo a la ceremonia. Pero algunos se habían aprovechado y habían montado todo un negocio con la complicidad de los sacerdotes, porque ellos también iban prendidos en la mordida, iban ahí en la coima, y entonces se había vuelto todo esto un negocio sucio que el Señor le calificó una cueva de ladrones. En el lugar más público, en el lugar donde había más gente, donde estaba a la vista de todo, ahí estaba la cueva de ladrones. Y el Señor Jesucristo vino y tomó allí, hermanos, unas sogas, y trenzó, hizo el látigo y allí tiró la mesa de los cambistas y usó el látigo y purificó la casa. Porque ya estaba escrito en el libro de los Salmos, y también el profeta Jeremías se había hablado acerca de esto: el celo de tu casa me consume. La casa de Dios tenía que ser una casa de oración y se estaba volviendo un centro comercial. Dice la Escritura, la hicieron una casa de mercado, una casa de negocio. Este tema lo retomaré al final del mensaje. Pero ahora nos vamos a meter, mis hermanos, después de esta triste historia de lo que había sucedido en la casa de Dios, vamos a ir al comienzo. En el comienzo, mis hermanos, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. 434 años Israel fue esclavo en Egipto. Dios levantó a Moisés y a Aarón y con mano poderosa los sacó y cruzaron el Mar Rojo y anduvieron 40 años por el desierto. Entre paréntesis, mis hermanos, ese viaje de Egipto a Canaán, a la tierra prometida, se podría haber hecho en 11 días. ¿Escuchó bien? En 11 días. Y a Israel le llevó 40 años. Por causa del pecado y tantas cosas malas que hicieron en el desierto. Pero allí, hermanos, Dios eligió un medio de comunicación con su pueblo. Y ese se
llamó el tabernáculo. En esos 40 años, hermanos, la palabra tabernáculo significa un santuario. Y Dios pidió que el pueblo construyera y le dio las medidas y les dio los materiales y le explicó cómo tenían que ser las ceremonias. Y desde ese tabernáculo Dios iba a hablar por medio de su siervo Moisés y Aarón. Dios les daba a ellos el mensaje y ellos le hablaban al pueblo desde la puerta del tabernáculo. Y ahora vamos al libro de Éxodo para ver cómo comenzó todo esto del tabernáculo, la casa de Dios en el desierto. Busque por un momento Éxodo, el capítulo 25. Como usted sabe, Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Después de Génesis viene Éxodo y llegamos al capítulo 25 y ponemos nuestra mirada en el versículo 8 y 9. Así comienza, hermano, la historia de la casa de Dios aquí en el desierto. Éxodo 25, entonces, versículo 8. Dice Dios, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y así, hermanos, Dios da orden, que sería bueno si usted puede leer hasta el capítulo 30. De este capítulo 25 hasta el capítulo 30, Dios da todas las instrucciones, cómo se tenía que construir el tabernáculo, cuáles eran las medidas, cuáles eran los materiales que tenían que usarse, cuáles eran los utensilios que tenían que tener adentro, cómo debía ser el sacerdote, cómo debía ser la vestimenta del sacerdote, cómo tenía que ser cada ritual. Todo eso hasta el capítulo 30 Dios le enseña paso por paso. Pero lo que nosotros vamos a tomar aquí, verso 8, dice Dios, y harán un santuario para mí. Ese lugar, hermano, no era para que el predicador se hiciera famoso. Ese lugar no era, hermano, para que el tesorero muestre las habilidades de administración. Ese lugar no era para que los que cantaban se pudieran envanecer de sus lindas voces. El santuario, la casa de Dios en el desierto, dice Dios, lo harán para mí. La casa de Dios es para Dios. Y hay algo que todos necesitamos aprender. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Dios, harán un santuario para mí. Eso es importante que nos quede claro. Ahora, durante los 40 años que Israel anduvo deambulando por el desierto, ese tabernáculo lo armaban, el pueblo avanzaba y lo volvían a hacer en otro lado y siempre era el mismo tabernáculo. Ese se conservó por siglos, ese tabernáculo. Ahora bien, en Hebreos capítulo 9, en el Nuevo Testamento, allí nos explica bien cada cosa cómo estaba el tabernáculo. Entonces los voy a llevar al Nuevo Testamento ahora, a Hebreos capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al 7 para enterarnos cómo estaba hecho el tabernáculo y cómo era el orden que Dios le dio para su casa, el tabernáculo. Hebreos, hermanos, el capítulo 9, versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios allí, Hebreos 9, verso 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ese santuario terrenal era el tabernáculo. Y dice ahí, mis hermanos, había allí un pacto y tenía ordenanzas de culto. Es decir, que había todo un sistema de culto para practicar y para respetar. Dios había dado el orden de culto. Para los que estuvieron el sábado pasado, ¿recuerdan? Cuando Pablo escribió, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente. Dios siempre estableció en el Antiguo Testamento y en el Nuevo un orden de culto, cómo se debe funcionar en su casa. Por eso nosotros estamos estudiando esto, porque queremos que la Iglesia Bautista Maranata tenga el orden de culto
culto que tuvo la iglesia o la casa establecida por Dios en la Biblia. Y dice así Hebreos 9:1: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto. Y ahora nos va a contar todo lo que había allí. Dice: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arco del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora les voy a explicar esto, hermano. Ahí estaba el santuario, la tienda. Y solamente les voy a agregar algo que aquí no mencionan, pero que aparece cuando ya este tabernáculo se transforma en un templo fijo. Cuando usted entraba allí, hermano, lo primero que se encontraba, esto es lo que no se menciona aquí, era algo que se llamaba el lavacro. El lavacro era donde allí el sacerdote se lavaba bien las manos para ofrecer el sacrificio a favor del pueblo. Y después tenía usted, hermano, hacia la derecha, tenía aquí lo que dice el candelabro, que tenía 7 luces, un candelabro con 7 luces. Del otro lado tenía la mesa con los panes de la preposición, una mesa con panes, hermano. Y después dice la palabra, estaba el altar del sacrificio. Y después, mis hermanos, detrás del cortinado, en la segunda parte, estaba el arca del pacto. El arca aquí era un cofre y explica ahí que tenía oro, y dentro de esa arca, hermano, estaban las tablas con los mandamientos, las tablas con los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. Eso es, hermano, porque Dios hizo una elección de quién iba a ser de las 12 tribus de Israel, cuál le iba a servir. Y cada una de las tribus trajo una rama seca. Y hubo una rama que reverdeció, que brotó, y esa era la de Aarón. Por eso Aarón era de los levitas, y los levitas eran las personas encargadas de administrar, de manejar todo el santuario, hermano. Todo tenían que manejar eso. No podía meterse gente de otra tribu, solamente los levitas estaban a cargo de ese trabajo. Y ahora quiero que, a ver si entiende esto. Entramos al santuario, tiene el lavacro, en el medio tiene el altar del sacrificio, a un lado tiene la menorá, que es el candelabro de las 7 luces, del otro lado tiene la mesa con los panes de la proposición, y del otro lado, hacia el fondo, usted tiene allí el arca del pacto. Mire esto, hermano, el lavacro, tenemos el altar del sacrificio, tenemos el arca del pacto, tenemos la mesa de los panes y tenemos el candelabro de las 7 luces. ¿Puede darse cuenta qué es lo que se forma ahí? ¿Qué es la figura? Una cruz. Una cruz, porque eso era sombra y figura de lo que había de venir. Y ahora preste eso, la atención a esto. El lavacro, las manos, Jesús es el agua viva. Las luces del candelabro de la menorá, dijo Jesús: yo soy la luz del mundo. La mesa con los panes de la proposición, dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El altar del sacrificio, yo soy el Cordero de Dios que se ofreció por el mundo. Y el arca del pacto era la evidencia de la presencia, de la gloria de Dios en ese lugar. Esas cosas que formaban una cruz era como estaba ordenado allí adentro de la casa de Dios. ¿Qué es el centro de nuestro culto? El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Es eso lo que venimos aquí a la casa de Dios, a proclamar las virtudes del Evangelio, la salvación del Evangelio. Venimos aquí a resaltar la sangre de Cristo, la obra de Cristo a favor del pecador y la salvación eterna que Cristo da.
El mensaje de la cruz está aquí, en el centro de la casa de Dios. Un poquito más, hermanos, versículo 5. Dice ahí sobre el arca estaban los querubines, que eran ángeles, una clase de ángeles. La Biblia habla de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, pero los que tenían esta tarea de protección eran aquí, dice la Biblia, hermano, los querubines de gloria. Y ellos cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Y así, hermano, otra vez la palabra oficio. Así como en la antigüedad el sacerdote tenía el oficio de administrar las cosas santas, la iglesia tiene dos oficios, pastores y diáconos. Avanzamos. Dice versículo 7, la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que, hermano, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año. Los sacerdotes todos los días tenían su trabajo. Y el sumo sacerdote una vez al año entraba, hermano, y ofrecía un sacrificio, una oveja, un buey, lo que sea. Y esa sangre era para que Dios cubriera el pecado del pueblo. Cuando Cristo se ofreció en la cruz como el Cordero de Dios, esa sangre no cubre, esa sangre quita el pecado. Amén. Es más profundo el sacrificio. Ahora bien, mis hermanos, una vez al año, no voy a tener tiempo, ahora vamos a necesitar un par de estudios más, pero en la vestimenta del sacerdote había algo que se llamaba Urim y Purim, y esas dos cosas necesitan todo un estudio. Y eso estaba en el efod, que era una parte de la vestimenta del sacerdote. El sacerdote tenía que tener una lámina aquí de oro en la frente. ¿Y sabe lo que decía esa lámina? Decía santidad a Jehová. Eso dice del Éxodo 28:36. Toda la vestimenta y ese sello de oro, o sea, corona de oro, santidad a Jehová, quiere decir que esa persona estaba separada para Dios. En la vestimenta del sacerdote se colocaban unas campanitas. Y sabe que el sacerdote se le ataba una soga en el tobillo. Y el sacerdote entraba allí, hermano, a ofrecer sacrificios por el pueblo. Y estaba sonando su campanita continuamente. Y si esa campanita, hermano, dejaba de sonar, imagina usted lo que había pasado. El sacerdote había muerto. Y como nadie podía entrar allí, entonces lo tiraban con la soga. La campanita era la evidencia que el sacerdote estaba vivo y estaba activo ofreciendo sacrificios por el pueblo. Bueno, todo eso, hermano, Dios ordenó cómo tenía que ser su casa en el desierto, cómo tenía que ser la vestimenta de los sacerdotes, cómo tenían que ser los utensilios, qué clase de madera se tenía que usar, qué clase de metal se tenía que usar. Dios, hermano, dio todo un orden de cómo tenía que ser su casa en el desierto. Mis hermanos, esta es la historia y es el primer paso de la historia de la casa de Dios. Segundo paso de esa historia, son tres nada más. Segundo paso de esa historia, Israel llega a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, aquella que fluía leche y miel. Y entonces Dios, hermano, va a querer allí que se instale un templo, un lugar permanente, un lugar que sea para siempre. No algo que se arme y se desarme en el desierto como el tabernáculo, no. Dios quería un templo, un lugar fijo. Y quien planeó ese templo fue David. David fue el que planeó. Él planeó también todos los utensilios, los instrumentos que iba a haber, los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento. David tenía que saber todo sobre el coro, un coro que tenía tres directores. Uno se llamaba Asaf, el otro se llamaba Jedutún y el otro se llamaba Hima. No era el del dibujito animado, pero se llamaba así, Hima. Y ellos tres dirigían un coro que llegaba a tener hasta como 5.000 personas. Todo eso era parte del culto a Dios, mis hermanos. Pero David fue el que planeó todo, la construcción. David fue el que organizó todas las vestimentas, los instrumentos. Él trabajó en eso. Pero el templo lo iba a edificar su hijo Salomón. Y le explicaré por qué. Busque ahí, por favor, en su Biblia. Primera de Crónicas. Ahí nos vamos a enterar de todo esto. Primer libro de las Crónicas. El capítulo
22. Primer libro de las Crónicas, el capítulo 22. Recuerde, ya estamos en la tierra prometida. Ya este templo, mis hermanos, va a ser un lugar fijo para Dios. Y aquí en Primera de Crónicas, el capítulo 22, versículos 5 a 11. Primera de Crónicas, capítulo 22, y los versículos 5 a 11. Así dice la palabra de Dios. Y David dijo: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y para honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Ahora mire, hermano, con qué propósito se levanta la casa de Dios. El mismo que tenemos nosotros aquí. De engrandecer el nombre de Dios, de hacer algo que sea excelente para Dios, algo grande para Dios, algo que le dé renombre y que le dé honra a Dios. Para eso se construyó ese templo, para eso estamos aquí en la Iglesia Bautista Maraná, con el mismo fin: exaltar a Dios, su nombre, darle honra. Verso 6. Versículo 6 dice: llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí que te nacerá un hijo, y el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón. Yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me dará a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y ahí está la escritura, una y otra vez: edificar casa a Jehová, casa a Jehová, casa a Jehová. David lo planeó todo. David quiso hacer algo grande para Dios, pero un día vino Dios y le habló a David y le dijo: está buena la idea, pero tú no me vas a edificar la casa. Porque cuando repaso tu vida, David, veo que has participado en muchas guerras, veo que has participado en muchas muertes y tus manos están manchadas de sangre. Pero después de tu reinado vas a tener un hijo que se va a llamar Salomón. Dios le dio el nombre del hijo, todo. Y cuando Salomón iba a ser rey en Israel, hermano, iba a ser tiempos de paz. No iba a haber guerra. Y en esos tiempos de paz era la oportunidad para edificar la casa a Jehová. Entonces Dios le dijo: tú no lo harás, pero lo va a hacer tu hijo Salomón. Tu hijo Salomón. Así que esta es la historia de la casa de Dios ya en la tierra prometida. Ahora les voy a contar cómo David compró el terreno para edificar la casa de Jehová. Quiero darle esa información. ¿Cómo David compró el terreno para edificar la casa de Jehová? Necesito que busque ahí en 2 de Samuel. Antes de Crónicas, ahí va a encontrar usted Samuel, Reyes y antes de Reyes, Samuel. Pero en 2 de Samuel, capítulo 24. 2 de Samuel, capítulo 24. Mientras usted va buscando eso, yo le voy a contar el contexto. ¿Sabe que David cometió un pecado allí? David quiso hacer un censo. Quiso saber cuánta gente había en todo Israel. Y a Dios no le gustó eso. Eso realmente ofendió a Dios. Y ahora Dios, mis hermanos, le iba a mandar un juicio, un castigo. Y sabe que Dios le da 3 opciones. Ahora, escuche esto, hermano. Deme su atención que le voy a contar y
y después voy a leerles. Como Dios se enojó de ese censo, Dios le dijo a David, te voy a dar 3 opciones como castigo y tú eliges. Le dice, la primera de ellas es que venga hambre sobre la tierra 7 años. La segunda opción que te doy es que tú seas perseguido durante 3 meses. Y la tercera opción es que venga una peste sobre tu pueblo. Mira, hermano, cuando nosotros miramos nuestra vida y hay pecado en nuestra vida, ofendemos a Dios, lastimamos el corazón de Dios. Y usted sabe que cuando obramos mal, nunca hay pecado sin consecuencia. Es decir, todo pecado trae su consecuencia, su castigo. Y mire, si Dios nos diera a nosotros a elegir cuál sería el castigo para nuestro pecado, ¿qué diría usted? Y Dios le dice, ¿quieres pasar hambre 7 años? ¿Quieres que te persigan tus enemigos durante 3 meses? ¿O quieres que envíe una peste? Finalmente, vino la peste. Y vino un ángel trayendo esa peste. Y murieron 70.000 personas, ahí nomás, como nada. Ahí está, hermano. Dice, por ejemplo, aquí en 2 de Samuel 24, versículo 15, dice, Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan a Berseba 70.000 hombres, 70.000 muertos, hermano, así nomás, en pocas horas. Pero, hermanos, Dios se arrepintió y no quiso destruir Jerusalén, dice después. Y entonces Dios aceptó que David le ofreciera, hiciera un altar y le ofreciera un sacrificio. Y ahora David iba a elegir ese lugar para ofrecer un sacrificio a Dios, porque Dios fue misericordioso con ellos y paró la peste. Y mire cómo compra David el terreno. Aquí, versículo 22. 2 de Samuel 24, verso 22, dice, y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Ahora mire, hermano, David dice, yo voy a comprar un terreno. Y habla con este hombre Arauna. Arauna dice, yo te doy, es para Dios, toma, yo te lo doy al terreno. Y te doy los bueyes para que haga los sacrificios. Y dice este hombre llamado Arauna, dice, te voy a dar el trillo y te doy ahí, hermano, lo que eran las maderas que se usaban para los bueyes, para arar. Dice, te doy todas esas maderas, usa todo, si es para Dios, te doy todo. Le dice Arauna. Pero David le dijo, yo no le voy a dar a Dios algo que no me cueste un sacrificio, yo te lo voy a comprar. Gracias por tu buen gesto, tu buena voluntad, pero yo voy a comprar, voy a hacer un esfuerzo, un sacrificio para Dios. Y David compró ese terreno y ofreció en el altar un sacrificio a Dios, y la plaga terminó. Ahora mire, hermano, como es mucha información y vamos a hablar seguro de esto en otra vez cuando estudiemos sobre el templo de Dios. Pero ese lugar que David compró es el que usted puede ver en las fotos hoy de Jerusalén. Vieron que hay 2 mezquitas, una de un color dorado, esa se llama la cúpula o el templo de la roca, y se llama la mezquita de Omar. Ahí está la base del templo, de este templo. Ese templo, hermanos, ahora voy a explicar. Y después tiene la mezquita de Ax, que es otra de un color estilo como si fuera así metalizado. Una es dorada y la otra metalizada. Y allí, hermano, es lo que David compró. Ahí se cree, hermano. Ahí estaba la piedra de Moriah, cuando Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac. ¿Se acuerdan? En ese lugar está la piedra de Moriah. Y en ese lugar se cree que está lo que quedó del tabernáculo en el desierto. Eso hasta el día de hoy, todo eso está ahí abajo. Y hasta se cree sobre el arca del pacto, que está ahí escondido, pero nadie lo ha visto.
Y allí ahora todo ese es un templo de los musulmanes y es un lugar de conflicto. Y es el lugar donde en el futuro el anticristo, según la Biblia, va a edificar el templo. El anticristo. En ese lugar, mis hermanos, esa es la tierra de Aram, la que David compró para hacer una casa para Dios para siempre. Ahora en la historia, hermano, el templo lo edificó Salomón. Y en el año 586 antes de Cristo vino Nabucodonosor con los babilonios y destruyeron Jerusalén y el templo. Ese templo después fue reedificado. De eso habla el libro de Zacarías, por un hombre que se llamaba Zorobabel, y se reedificó. Y luego, hermanos, en los días del Señor vivían allí los Herodes, y uno de los Herodes le llevó como 70 años reedificar el templo, que era el templo que estaba en los días del Señor Jesús. Y ese templo en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y lo destruyeron. Y hasta el día de hoy no hay templo. Y cuando vuelva a aparecer el templo, ese será el templo del anticristo, del falso Cristo. Ahí la historia. Pero volvemos aquí. Estamos aquí, hermanos. David compró el terreno. Él le dedicó ese lugar para Dios. Y Dios aprobó eso. Por eso lo tengo que llevar ahora a Segunda de Crónicas, capítulo 7, y vamos a escucharlo a Dios hablando cómo Él aprobó ese lugar y qué es lo que Dios iba a hacer en ese lugar. Después de Samuel viene el libro de los reyes, después de los reyes viene el libro de las crónicas. Y allí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, hermano. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios. Versículo 11, Segunda de Crónicas 7, verso 11, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ahí está la aprobación de Dios. Dice Dios: Salomón, lo que hiciste está bien. Yo elegí este lugar para mí. Verso 15 ahora, hermano. Verso 15 dice Dios: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y ahora mire, hermano, Dios aprobó el lugar. Todo lo que Salomón le edificó como casa para Dios, Dios lo aprobó. Y le dijo esto, Dios, dice Salomón: mis ojos van a estar aquí, sobre este lugar. Mis oídos van a estar atentos en este lugar. Y le dice: aquí estarán mis ojos. Y aquí estará, dice Dios en el versículo 15, dice también: y aquí estarán mis ojos atentos. Y dice: y en este lugar estará también mi corazón para siempre. El corazón de Dios iba a estar ahí para siempre. Y mis hermanos, aquí ya está el templo establecido, la casa de Dios. Este ya iba a ser el lugar fijo, mis hermanos. Dios eligió una casa y esa casa está allí. Y aunque hoy hay una mezquita de los musulmanes y todo, toda la base es la base del templo original que se levantó para Dios. Un tabernáculo en el desierto, 40 años, la casa de Dios. Un tabernáculo en la tierra prometida que fluye leche y miel. Ese tabernáculo iba a ser permanente. La casa de Dios en el desierto, la casa de Dios en la tierra prometida. Y nuestro último parte del estudio en esta mañana es su vida y mi vida. Hoy son la casa de Dios. Escuche bien esto. Su vida y mi vida hoy son las casas de Dios. Equivocadamente nosotros hablamos al decir: este domingo vamos a la iglesia, y vamos aquí a Díaz Pérez, 15-14, y esa es la iglesia. No, este lugar no es la iglesia, mis hermanos. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. La iglesia no es un edificio. La iglesia no se compone de ladrillo, de hierro y cemento y arena. La iglesia somos nosotros, nuestro cuerpo en la casa de Dios.
Y algunos de ustedes por primera vez están oyendo esto, pero vamos a la Biblia y ella nos va a enseñar en la parte final del mensaje. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Y vamos a empezar a demostrar con la Biblia que nuestro cuerpo es la casa de Dios, mis hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 3. Mire cómo dice la palabra de Dios, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios así, hermano. Denme su atención. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quiénes son? Vosotros, santo es. Así que, hermanos, a enterarnos, su cuerpo y mi cuerpo son la casa de Dios, son el templo de Dios. Y Dios dice, tienes que cuidar tu templo. No dejes que se contamine, no dejes que haya presencia de pecado. Cuida tu templo, porque en tu casa, tu cuerpo, mi cuerpo, vive Dios. Es el templo de Dios. Y ahora Dios dice, este lugar santo es. Ahora, ¿cómo fue que David compró el templo? Ya lo vimos. Ahora vamos a ver cómo Dios compró nuestra casa, su templo. ¿Cómo lo compró Dios? Ahí en 1 de Corintios, pero capítulo 6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Aquí nos va a explicar cómo Dios compró su casa hoy, que es nuestra vida, cómo nos compró para que seamos su templo, su casa, mis hermanos. Dice 1 de Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice Pablo, hermano, no podemos ignorar de que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y dice que nuestro cuerpo, hermanos, vive el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted que fue salvo por Cristo. El Espíritu Santo está en mí que fui salvo por Cristo. Él vive adentro de su cuerpo, Él vive adentro de mi cuerpo. Nuestro cuerpo es la casa de Dios hoy. Nuestro cuerpo es el templo de Dios hoy. Y Dios está viviendo en nosotros. En el tabernáculo en el desierto, Dios estaba allí en el lugar santísimo. Su presencia, aquel arca del pacto era testimonio de la presencia y de la gloria de Dios. La Shekinah que se llamaba, gloria de Dios, Shekinah. Y en el templo, hermanos, ya en la tierra prometida, cuando se instaló el templo fijo, Dios mostró su gloria así en ese lugar. Pero en este tiempo que estamos viviendo, hermanos, Dios muestra su gloria a través de su vida y a través de mi vida, porque nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios. Ahora la pregunta que se impone es, ¿se siente cómodo Dios adentro nuestro? ¿Se siente cómodo Dios adentro nuestro? A veces, hermano, cosas de la vida, a veces descuido, diferentes razones, atender a los niños u otras cosas. ¿Por qué no el celular algunos? Y ahí quedaron los platos de ayer sin lavar. Y cuando mira para el lado del lavarropa, esa pila de ropa ¿no? Y no termina de torturarse mirando todo lo que hay que lavar y aquello ya está para planchar. Y entonces dice, pero no arreglé la cama. Llevé los chicos al colegio, salí corriendo, no arreglé la cama, ahí está todo envueltito. Y mira el baño, el baño es un chiquero, se bañaron los chicos, no se cae. Y ahí se levantó el viento y levantó las hojas del patio y hay un basural en el patio. Usted sabe, muchas veces nuestra casa está sucia, estamos incómodos. Y usted mira allá, en el lavarropa, ropa para lavar, en la mesa, ropa para planchar, allá, ahí donde sale la palabra, pero en la mesa, están los platos para lavar, las camas de los chicos para hacer, y usted agarra y dice, ¡qué locura! ¿Dónde empiezo? ¿Dónde empiezo?
Todo es un desorden en su casa. Y por ahí le suena el celular, hola, sí, dice, mirá, estamos en camino, vamos de visita. Su suegra. Dice, vamos de visita y va a venir en medio de este loquero y usted más se desespera todavía. Porque usted para recibir gente quiere que esté todo medianamente ordenado, limpio, ¿verdad? Y eso, hermano, ¿cómo está Dios? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Está así desordenada? ¿O usted cree que Dios se siente bien adentro de nosotros? A veces hablamos mal. Algunos se les escapan unas malas palabras. Otros aprenden unas malas palabras. Otros hacen cosas que no deben. Otros piensan cosas que no deben. Pensamientos inmundos, impuros. Muchas veces fallamos a Dios de diferente manera. Pero el Espíritu Santo sigue adentro nuestro. Pero no está cómodo. No está cómodo en su casa. Y hermano, entérese que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y ahora mire el verso 19, otra vez mírelo, versículo 20, perdón. Verso 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y ahora lo que usted tiene que enterarse, hermano, que este cuerpo, que es la casa de Dios, no es nuestro, es de Cristo. Porque dice que fuimos comprados por precio y usted sabe que Él tuvo que derramar su sangre preciosa para comprar nuestra salvación. Por eso, hermanos, Dios habla de nuestra vida, Dios habla de su vida y de la mía con un tono de propiedad. Ustedes son mi propiedad, dice Dios, yo lo compré con la sangre preciosa de Cristo. Dice Pablo, no sois vuestros, somos de Dios. Entonces tengamos en orden la casa donde Dios vive, es decir, nuestro cuerpo. Qué tremendo esto, ¿no? Qué enorme responsabilidad. Y otra vez la pregunta, ¿está Dios cómodo dentro nuestro? ¿Hay lugares limpios suficientes dentro de nuestra vida donde Dios pueda acomodarse? ¿O nuestra vida se parece a veces a nuestra casa cuando todo está dado vuelta, todo está desordenado? Pero Dios dice, hablando en un sentido de propiedad, Él va a tener que purificar. El Señor vino y purificó el templo 2 veces. Y entonces Dios quiere venir y quiere purificar nuestra vida, quiere limpiarla. Y qué bueno que leemos la primera carta de Juan, y dice el capítulo 1 y el versículo 9, dice allí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si mi vida se ensució, tengo que limpiarla, tengo que confesar mi pecado. Cristo limpiará mi vida con su sangre preciosa y Él habitará cómodo delante de mí. Cuando mis pecados están limpios, cuando barrí con el pecado, lo alejé de mi vida, mi casa está linda para que Cristo viva, para que el Espíritu Santo se mueva con comodidad dentro de mí. Yo soy propiedad de Dios, hermano. Hay que limpiar la vida. Si el pecado le manchó, si el pecado le ensució, límpielo, dedíquese, trabaje y tenga una vida limpia y no olvide que Dios exige, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Así que, hermano, estos cuerpos se ensucian todos los días. Todos los días algo o alguna clase de pecado se pega a nuestra vida. Por eso todos los días necesitamos hablar con Dios para que Él ayude a limpiar nuestra casa, que es su casa, es su morada, es donde Dios vive, en nuestro cuerpo. A veces hay mundanalidad. Estamos con la música mundana, todo lo que da. Nunca cantamos un salmo, nunca cantamos un himno. Estamos ahí en el trabajo, ahí mientras pasa el Gigi, lo repasa, y está ahí. Un día está medio rockero, otro día con Salaya, ahí, qué sé yo, anda ahí, le mete un poco, mucha mundanalidad. Limpieza, nunca aparece un salmo ahí, nada, ¿no? Todo mundo. Mucho carnaval, mucha música ahí. Hay que limpiar todo eso. A veces se nos pegan algunos vicios. Vicios que pueden ser desde el alcohol, la droga, hasta la pereza, porque la pereza es un vicio. Gente que le gusta dormir mucho, por eso viven poco, porque duermen mucho. Y la vida se le va y ni siquiera se entera porque se la pasan durmiendo. A veces hay pecado, hermanos, le robamos a Dios en nuestras ofrendas. A veces tenemos en la cartera de la dama o en el bolsillo del caballero dinero que le pertenece a Dios, pero lo tenemos nosotros, lo usamos nosotros. ¿Entienden? Esto yo tenía que ofrendarle a Dios, pero no lo uso. Hoy está lindo para un helado. Está más lindo para tomar un helado que para poner en la ofrenda. Cosas así. Y le robamos a Dios.
y esos son pecados que se van volviendo habituales en nuestra vida. Muchas veces, mis hermanos, la tibieza espiritual, deseos carnales, deseos inmorales, deseos de carnavales, tómelo como ustedes quieran, deseos de nuestra carne. Y cuando todo eso se instala en nuestra vida, hay que limpiar, que la sangre de Cristo me limpie, porque todos esos pecados que me acechan y hasta se instalan en mi vida, no puedo olvidarme que mi cuerpo es la casa de Dios, es el templo de Dios, hermanos. Hay que limpiarlo. Hermanos, a veces el Señor tiene que volver a usar el látigo. Mire, si el Señor hoy viniera y ve nuestro cuerpo, que es su casa, yo creo que Él prepararía el látigo de nuevo, y se vendría contra nosotros, porque a veces nosotros hemos hecho de nuestro cuerpo una cueva de ladrones, un lugar indigno, un lugar escondido donde los ladrones se reparten el botín. Y entonces, mis hermanos, si el Señor prepara el látigo, porque no tenemos nosotros una boca para predicar, porque nosotros no tenemos ya voluntad para doblar nuestras rodillas, para orar, nosotros ya no tenemos ojos para leer la Biblia, ni tenemos oído para escuchar la palabra de Dios. Déjenme repetir eso, hermano, otra vez. Nosotros muchas veces, hermano, no tenemos boca para predicar la palabra de Dios. No tenemos voluntad para doblar nuestras rodillas en oración delante de Dios. No tenemos ojos para leer la palabra de Dios. No tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios. Y todo eso haciendo que nuestro corazón se enfríe, que aparezca la indiferencia en nuestra vida. No nos interesa la iglesia, ni que Cristo murió en la cruz, ni que hay una Biblia para nosotros, ni que hay una familia de hermanos. Ya no nos importa, nos volvemos indiferentes, hermano, y estamos ahí atrapados en la ruina de nuestra vida. Y un sábado estamos ahí en la casa, a solas, nos sentimos infelices, nos sentimos vacíos, y nuestra vida está en ruina, porque dejamos ensuciar la casa de Dios. Hay que limpiarla, hermano, hay que limpiarla. Ve que cuando usted limpia la casa y corre el cortinado y abre las ventanas y corre esa brisa, hermano, el aire es fresco, y a veces las mujeres agarran ahí, digo yo porque nunca vi los hombres, ahí el trapo de piso y pasan y enceran y limpian y ponen el ventilador como este ahí que se seque rápido y andan a los gritos, no entre que hoy va el día a casa, o póngase los patines, hay unas cositas ahí, no me ensucie el piso. Hay mujeres que les gusta tener su casa limpia y eso es muy bueno. Pero los cristianos necesitamos tener nuestra casa limpia, porque en nuestro cuerpo vive Dios, hermano. Entérese, Dios vive en nosotros. Y ahora sí, hermano, ya para la parte final, Evangelio de Marcos, capítulo 11, y ahí vamos a terminar. Mientras ustedes buscan ahí, después yo les voy a leer 2 o 3 pasajes, pero terminamos ahí en Marcos. Dice la palabra de Dios, hermano, Marcos, capítulo 11, Marcos el capítulo 11, versículo 15. Esta es la segunda vez que el Señor purifica el templo. Y mire cómo dice la palabra de Dios, Marcos 11, 15. Dice la palabra, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Esta es la segunda vez que el Señor entra al templo a purificar. Y ahora dice él aquí, mi casa es casa de oración. La primera vez en Juan dijo, la habían hecho casa de mercado. Ahora le dijo, la hicieron cueva de ladrones. Vio todos los negocios. Ahí estaban, hermano, como cuando usted cruza ahí por Villazón o por Aguas Blancas o por Yacuiba y viene la gente ahí, cambio. ¿Sí o no? Quieren cambiar. Y ahí estaba la gente en el templo. Vendo palomas, bueyes, aquí vendo monedas, todos gritaban, todos tenían una oferta, todos estaban listos para hacer un negocio en la casa de Dios. Es vergonzoso en las iglesias hoy, hermano, donde usted entra y hay una parrilla, y
Y está el predicador hablando y allá está saliendo el humo de los chorizos que van a vender cuando termine la reunión. Hay iglesias que tienen su buffet y tienen ahí hasta sus cervecitas y todo en las iglesias. Entonces cuando terminan los cultos, vienen ahí la gente y se pide un sándwich de miga o un sándwich de milanesa, una latita de cerveza, un porroncito, lo que sea. Hoy hay muchas iglesias que se volvieron cueva de ladrones, negocios, se vende de todo, se vende ropa, se vende zapatos, se vende de todo en las iglesias. Si el Señor viviera en este tiempo, en carne, aquí, andaría con el látigo por muchas congregaciones. Porque todo, ayer fue con la complicidad de los sacerdotes, hoy todos esos negocios se hacen con la complicidad de los pastores. Y Dios dice, no van a ser de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Pero escuche, muchas veces nosotros mismos somos los que gritamos las ofertas. Nosotros mismos somos los que a veces en un momento de nuestra vida estamos gritando, pongo en oferta mi vida, cambio la iglesia por el mundo. ¿Quién me ofrece una buena actividad mundana? ¿Quién me ofrece un buen espectáculo del mundo? ¿Quién me ofrece una buena actividad carnal en el mundo? Yo renuncio a la iglesia, vendo a la iglesia, remato mi vida de iglesia y me voy al mundo. A veces, hermanos, nosotros podemos ahí andar gritando nuestras ofertas, hermanos, y decimos, cambio a Dios por Baal o por otro ídolo. Un cantante, una actriz, un actor de cine, un artista de música, cambio a Dios por un ídolo, denme un ídolo, uno que está de moda. A algunos les gusta esa cantante Shakira, otra Jennifer López, y no sé cuántos nombres hay de artistas. Y algunos dicen, deme eso, y yo dejo la iglesia, lo cambio a Dios y me agarro ese ídolo para mí. Y entramos en su casa y entramos en su habitación y ahí está el póster de su equipo de fútbol y ahí tiene unas mujeres capaz que medio sin ropa y las tiene ahí y dice, pero no puse por la mujer, puse por el almanaque, dice usted, ¿no? Y ahí está, y entonces usted no tiene ni un salmo, no tiene ni un texto de la Biblia y usted está cambiando a Dios por Baal o por otro ídolo. ¿Cuál es su ídolo? Y usted está como estos ladrones de la cueva gritando sus ofertas, dejo a Dios, abandono a Dios, deme un buen ídolo, los domingos no voy a la iglesia, me voy al espectáculo, al fútbol, a la música, al carnaval, a lo otro. Y hay otros que gritan sus ofertas también y dicen, cambio mi vida de oración por la pereza. ¿Quién me ofrece un buen colchón, un buen somiar, un buen sofá donde dormir? Y allí me dedico a la pereza y ya no voy a orar más. No quiero orar más. Y usted grita su oferta. ¿Quién me ofrece un lugar de descanso? ¿Dónde hay una pileta este domingo? ¿Dónde hay un lugar donde podamos andar en cuero por allí? Dice, ya dejo de orar y me voy allí, a ese lugar. Y usted sigue gritando sus ofertas. Usted quería servir al Señor, tenía proyectos misioneros, quería prepararse aquí para ir a ayudar a su familia, a su pueblo allá en Bolivia, a su gente, pero un día se escucha que anda gritando esa oferta, cambio mi proyecto misionero, cambio mi programa misionero por diversión, donde hay diversión, ahí me voy y dejo todo mi proyecto misionero, mis ganas de servir a Dios. A veces nosotros, hermanos, somos esos que gritamos en la cueva de ladrones y estamos rematando nuestros principios y estamos rematando nuestra doctrina y estamos rematando nuestros compromisos con Dios, porque a veces nuestro cuerpo lo hemos corrompido tanto que lo hemos vuelto una cueva de ladrones. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Y termino citando dos salmos y con eso termino. Uno de ellos no es necesario que lo busque, le voy a leer para usted. Tome nota si quiere, Salmo 29, verso 2. Dice la palabra, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Déjenme leérselo otra vez. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre y adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Pero usted sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Pero la Biblia espera que nosotros adoremos a Dios. Escucha esto, dice, en la hermosura de la santidad. ¿Por qué no elegimos el pecado y renunciamos a algo tan hermoso que es contemplar la hermosura de la santidad de Jehová? Y
Y el segundo salmo para terminar es el 93, verso 5. Deme atención cómo dice este salmo. Salmo 93, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Dice aquí, dice, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Note esa expresión, la santidad conviene a tu casa. Yo diría, hermano, nuestro cuerpo que es casa de Dios, nos conviene la santidad. La santidad nos conviene porque eso nos va a mantener bien cerca a Dios. La santidad nos conviene porque eso nos va a hacer receptores de las grandes bendiciones de Dios. La santidad nos conviene porque eso, hermano, es la oportunidad de caminar con Dios en santidad. La santidad nos conviene porque ella tiene aires de pureza, mis hermanos. La santidad nos conviene porque eso es lo que refleja una vida que ha sido salva por Cristo. Dice el texto, la santidad de tu casa me conviene. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Dice que todos nosotros debemos purificarnos como Él es puro. Es esta, mis hermanos, la historia de la casa de Dios. Un tabernáculo en el desierto, 40 años, Dios caminando en medio de su pueblo. Dios tuvo su casa en el desierto. Un templo en la tierra prometida, en Jerusalén. Ese templo, dice Dios, aquí tendré abiertos mis ojos y atento mis oídos, y aquí estará mi nombre, y aquí en ese templo estará mi corazón. Un templo que es nuestro cuerpo. Dice Dios que tenemos que ser personas conscientes, no ignorantes, que el Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo, porque ese es su templo. La presencia de Dios está en nosotros. Pues entonces, mis hermanos, mostremos a este mundo que somos la casa de Dios. Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está en nosotros. Mostremos la plenitud del poder de Dios, teniendo un testimonio que honre y glorifique a nuestro Señor. Y hoy regresamos a nuestra casa, no solamente conociendo todo lo que aprendimos sobre el tabernáculo y el templo. Hoy tenemos que regresar a nuestra casa consciente de que nuestro cuerpo es la casa de Dios. Que Él bendiga su palabra y que Él bendiga cada una de sus vidas en este día. Amén.